palabra del Señor. Así que en esta mañana vamos a hablar sobre un tema que el Señor ponía en mi corazón. Dice vidas labradas a martillo. ¿Sí? El martillo era un instrumento, hermano, era un instrumento muy antiguo. ¿Sí? El martillo es uno de los instrumentos más antiguos. Era utilizado, usted sabe, no habían moldes como hay hoy, ¿verdad? Usted agarra un molde y hace un montón de réplicas. Pero antes no, todo se forjaba a puro martillo. Y Dios nos quiere hablar en esta mañana que cada uno de nosotros somos un diseño de parte de Dios, ¿sí? Yo tuve la oportunidad cuando era un muchacho de poder ver cómo en nuestros países se hacían los machetes, los azadones, las hoz. Tenían una especie de soplador, en mi país le llaman fragua, no sé si en otros países lo usan, y le ponen carbón y un fuego incandescente, y ahí meten el metal, y con un martillo le están dando forma al machete, al azadón, o lo que nosotros queramos hacer. Entonces, este martillo del que nos habla la palabra en esta mañana se refiere a la palabra de Dios. Yo quiero que me pongas Isaías, hijo, o quiero decir Jeremías, el segundo texto que te di de Jeremías, para que veamos qué significa el martillo hoy en nuestro tiempo, para que veamos que la palabra dice que es como, ahí está, no es mi palabra como fuego, le dice Dios a Isaías, y como martillo, ¿qué dice? Que quebranta toda piedra. Hay diferentes definiciones de lo que es la palabra. La palabra, cuando la Biblia habla de leche, nos habla de la doctrina, nos habla de la enseñanza, ¿sí? La sana doctrina, la leche de la que habla Pablo, habla de lo que es el fundamento doctrinal de la iglesia. Luego nos habla de que la palabra es como lámpara, es una luz que nos sirve para iluminar a las que andan en oscuridad. Luego dice que es como miel, ¿sí? Que es para las personas que están en amargura, ¿sí? Si usted lee la Biblia, dice que Saúl se fue a refugiar en un tamarisco, que es un árbol que es muy amargo, ¿sí? Y hasta ahí llegó Dios a buscarlo, ¿verdad? También tenemos la figura del rocío, ¿sí? El rocío de la palabra que sirve para refrescamiento cuando estamos cansados, viene la palabra como rocío. También lo determina como que es un pan, ¿sí? Cuando hay hambre, cuando hay escasez, como sucedió en el desierto, Dios les proveyó pan. Y hay muchas definiciones de lo que es la palabra del Señor. Pero aquí, en esta mañana, Jeremías habla de que es fuego, ¿sí? El fuego quema todo lo que no es bueno. Pero dice que es como martillo que quebranta toda piedra. Entonces la palabra es para golpear algo duro, ¿sí? Usted no va a agarrar un martillo para pegarle a la masía, ¿verdad? Usted va a agarrar un martillo para golpear algo que está duro. Porque esto es lo que Dios le dice al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque su corazón lo habían endurecido. Entonces Dios le dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Y aquí es donde nosotros vemos que el martillo que Dios utilizaba en aquel entonces era la palabra del Señor. Ahora bien, ¿qué tiene que ver con nosotros vidas labradas a martillo? Yo quiero que vayamos al texto base, a Números 8, del 1 al 4, para que veamos qué tenemos que ver nosotros como iglesia con ese martillo. ¿Qué tenemos que ver? Mire lo que le dijo Dios, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile. Le está dando una orden a Moisés para que le hable a Aarón, que era el sacerdote,
Cuando enciendan las lámparas, las 7 lámparas, alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así. Dice que encendió la parte anterior del candelero, sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero. Era de oro, que dice, labrado a martillo. Desde su pie a sus flores. Tenía adornos, tenía flores. Era labrado a martillo, conforme, que dice, al modelo que Jehová mostró a Moisés. Y así hizo el candelero. ¿Qué tiene que ver el candelero con nosotros? El candelero era un instrumento humano que le llamaban también la menorá. Era uno de los utensilios principales del tabernáculo de reunión. Dice que estaba colocado en el lugar santo, delante del velo, frente a la mesa de los panes de la proposición. No sé si ustedes han visto este candelabro, que es figura de Cristo y es figura de la iglesia. Mire cómo estaba formado, para que vayamos a entender cuál es el mensaje que Dios tiene en esta mañana para nosotros. Dice que tenía 3 brazos aquí a la mano derecha y 3 brazos a la mano izquierda. Y en medio había uno que era más alto. El candelero que era más alto tipifica a Jesucristo. Y el número 3 más el número 3 hace el número 6. Y el número 6 tipifica al hombre, tipifica la humanidad del ser humano. Por eso, cuando Jesús vino a esta tierra, dijo, yo soy la luz del mundo. Porque Él es el candelero. Él es el que ilumina los lugares oscuros. Y cuando se refiere a nosotros, porque nosotros también proyectamos luz. Entonces, cuando se refirió a nosotros, dijo, y vosotros sois la luz del mundo. Y ustedes son la luz del mundo. Entonces, aquí vemos tipificado el candelabro que tipifica a Cristo, ¿sí? Están los 6 candeleros más pequeños y el más alto, que los 3 a cada lado tipifica a la iglesia, y Cristo, que es el más alto tipifica a Jesucristo. Entonces, ¿cuál era no era simplemente un objeto decorativo? Su propósito era iluminar continuamente el lugar santo. Este candelabro no se apagaba ni un momento, ¿sí? Por eso es que el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Porque cuando Él partió, Él le dejó la luz a la iglesia, ¿sí? Cuando Él dijo, yo soy la luz del mundo, pero no los dejo solos, les voy a enviar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino en el Santo en forma de fuego, ¿sí? Confirmando que nosotros seríamos la luz de este mundo. Entonces dice que el tabernáculo de reunión estaba colocado en el lugar santo, delante del velo y frente a la mesa de los panes de la proposición. No era simplemente un objeto decorativo. Se ven muy bonitos, no sé si usted los ha visto, sus candelabros los usan mucho en algunas iglesias, en algunas figuras. Los judíos los tienen en sus casas, ¿verdad? Y se ven muy hermosos, pero no era algo decorativo. Esto tenía un propósito, que era iluminar continuamente el lugar santo. En realidad se le llama candelabro, pero el candelabro no tenía velas, sino eran lámparas que eran alimentadas con aceite. Este utensilio, si le pudiésemos llamar así, tenía unas especies de manzanas, así donde fluía el fuego, pero todo esto había sido labrado a martillo. Era un diseño único de parte de Dios. Por eso es que usted es un diseño único. Yo soy un diseño único. Usted no es igual que mi persona, yo no soy igual que usted. Si usted agarra mi ADN, mire, no sé cuántos millones o billones de habitantes habremos aquí en esta tierra, pero cada uno tiene un ADN diferente, porque somos un diseño diferente. Entonces Dios dijo, me van a hacer el candelabro, pero conforme
al diseño que yo le voy a dar. Entonces, cada uno de nosotros somos un diseño diferente. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Amén. Somos un diseño diferente que fuimos labrados conforme la orden de Dios. Nosotros somos un diseño. Es por eso, hermano, que cada uno de nosotros, Dios nos prepara para diferentes funciones dentro de la casa del Señor. Yo quisiera cantar aquí, pero mi voz no me ayuda, ¿sí? Pero sí me ayuda para predicar, ¿verdad? Yo quisiera tocar un instrumento, pero ya mis dedos ya no dan, ¿verdad? Entonces cada uno ha sido diseñado para alumbrar en el oficio que Dios le ha dado para la gloria de su nombre. Mire, hay algo maravilloso, hermano, que yo quiero compartir en esta mañana. Dice, cada detalle del candelabro encierra enseñanzas poderosas para nuestra vida espiritual. Fíjese que el martillo también era un arma de guerra, ¿sí? ¿Se acuerda cuando Jael mató a Sísara? Dice que lo agarró dormido y le puso una estaca en la sien y con un martillo, ¡pum!, lo mató. Entonces, también somos armas de guerra, somos martillos de Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Amén. Pero el martillo tenía muchas ocupaciones, también servía para labrar las piedras, ¿sí? Por eso cuando Dios hace el templo, manda a llamar los canteros. Los canteros son aquellos que labraban las piedras que iban a ser parte del templo. Por eso es que Pablo dice que cada uno de nosotros somos una piedra en el templo del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios en esta mañana? Somos una piedra en el templo, labrados por los canteros que Dios ha puesto, ¿sí? Por eso es que cuando usted va a quitar un ladrillo de la pared y lo saca y quiere meter otro de otra medida, como que no encaja. Entonces lo que hacen los albañiles es labrarlo, ¿sí? Ponerlo ajustadito para que pueda caber. Entonces ese es el trabajo del Señor, forjarnos con martillo. Qué bueno, ¿verdad? Cuando Dios usa el barro, ¿verdad? Que es diferente para formarnos con sus manos. El barro es algo más maleable. Pero aquí el Señor nos está hablando de usar el martillo, ¿sí? Para corazones que están duros. Porque ese era el problema que tenía Israel. Tenían corazón duro. Y Él dice, no es mi palabra como fuego, no es mi palabra como martillo que quebranta toda piedra. Entonces es ahí, hermano, donde cada detalle del candelabro encierra enseñanzas poderosas para nuestra vida. Veamos por medio de la palabra de Dios cuáles son las lecciones que encontramos para nuestra vida por medio del candelabro. Primero, ¿para qué fuimos labrados nosotros? Yo quiero que tú entres en esta mañana en una dimensión de parte de Dios, una revelación de parte de Dios, ¿sí? Dice, no podemos alumbrar sin el aceite del Espíritu Santo. ¿Para qué fuimos labrados? ¿Para qué fue labrado ese candelabro? Para tener aceite. Porque resulta que si no hay aceite en el candelabro, no hay luz. Y el problema es que constantemente se le tenía que estar poniendo aceite al candelabro. Porque Dios había ordenado que ese candelabro no se iba a apagar. Por eso habían sacerdotes, personas poniéndole el aceite para que la luz no se pudiera apagar. Por eso dice, miren lo que dice Levíticos 24:2, para que vayamos entrando en contexto en esta mañana. Dice, Levíticos 24:2 dice, 24:2, hijo. 24:2 dice, manda a los hijos de Israel que te traigan, ¿qué dice? Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado, para que te traigan para el candelabro aceite, ¿qué dice? Puro. Era un aceite sin contaminación, era un aceite puro de olivas machacadas, ¿sí? Esto no tenía otro ingrediente más que el puro aceite de las olivas machacadas para hacer arder, ¿qué dice? Las lámparas continuamente. Entonces, uno de
de las razones por las cuales fuimos labrados nosotros es para tener aceite. Porque si tenemos aceite vamos a tener luz. El problema es que si usted no tiene aceite, usted no va a alumbrar. El problema es que si andamos bajos de aceite, la oscuridad va a empezar a llegar. Y cuando perdemos esa relación con el Señor, cuando perdemos ese contacto con el Espíritu Santo, porque cuando habla del aceite, habla del Espíritu Santo. Cuando empezamos a alejarnos del poder del Espíritu Santo, empieza la oscuridad a llegar. Y nos vamos descuidando. Cuando nos damos cuenta, ¡pum!, caímos en pecado. Y ahí está el conflicto. ¿Qué pasó, hermano? Si yo lo veía en la iglesia, yo lo veía en esto, usted estaba activo, sí, pero no había aceite. Porque una cosa es ser un congregante y otra cosa es tener el aceite del Espíritu Santo. Porque el aceite del Espíritu Santo se busca. El aceite del Espíritu Santo se anhela. El aceite del Espíritu Santo se pide. Porque esto no lo da la tierra. Esto no lo da nadie. Es un aceite puro. Es un aceite santo para la gloria de su nombre. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Entonces, cuando dejamos de tener aceite, nuestra vida empieza a decaer. Y eso va para todos. Para el pastor, para los líderes, para los congregantes. Cuando dejas de tener aceite, mire, tu mechita empieza. Por eso Pablo le dice a Timoteo: aviva la llama, aviva el fuego que hay en ti. No me andes ahí haciendo gym, haciendo gimnasio. Es bueno, pero en poco te ayuda, ¿sí? Yo quiero que tú vengas y avives el fuego, sóplalo. Yo necesito que tú alumbres porque tú eres parte del candelabro de Dios. ¿Cuántos alabamos a Dios en esta mañana? Démosle un aplauso al Señor. Por eso cuando no hay aceite, nos deslizamos, caemos y no nos damos cuenta. ¡Pum! Caímos en un error. Caímos en infidelidad, caímos en adulterio, caímos en la borrachera, caemos en tantas cosas. ¿Sabe por qué? Porque le faltó aceite. Por eso dice, no podemos alumbrar sin el aceite del Espíritu Santo. Mire qué maravilloso, hermano. Dice, la misión o el propósito del candelabro era muy específico. Iluminar dentro del lugar santo. El candelabro alumbraba dentro del lugar santo. Por eso es que le digo que este lugar no son siempre tablas viejas, ¿sí? Esto no son tablas nada más. El altar de Dios es donde hay presencia, donde hay gloria, donde hay aceite, donde hay poder. Por eso no nos podemos subir, como dicen en mi país, a la zumba marumba, a lo que me salga. Sí, no, este lugar es para recibir el aceite. Y con el aceite yo voy a alumbrar a aquellos que están en las tinieblas. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Démosle un aplauso al Señor. Todos los ministros han caído por falta de aceite. Se han preocupado por el ministerio, se han preocupado por ir para allá, por ir para acá, montando en avión, saliendo en televisión, pero su vida espiritual la han descuidado. Muchos televangelistas cayeron. ¿Sabe por qué? Porque perdieron su periodo de oración, perdieron su contacto con Dios y predicaban muy bonito, pero se fueron al piso porque les faltó aceite. Por eso es importante anhelar la presencia del Señor. Por eso hace un momento cuando escuchaba tocar a los hermanos de la alabanza y los hermanos del miércoles que ensayan a las 6 de la mañana, yo me ponía que antes del ensayo vamos a orar. Yo voy a estar aquí. A las 6 de la tarde con los hermanos de la alabanza del miércoles, yo voy a estar aquí. Y vamos a orar. Y los del día sábado es a las 12, yo voy a estar aquí a las 12. Y antes de ensayar vamos a orar, porque necesitamos el aceite. Necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Amén. Por eso vamos a pedirle al Señor en esta mañana que nos dé el aceite para poder alumbrar a aquellos que nos necesitan. Pastor, usted nos está obligando. No, yo no le estoy obligando. Es que es necesario, porque la Biblia dice que si no tenemos aceite, nuestra lámpara se va a apagar. ¿Cuántos damos gloria a Dios? A su nombre. Aleluya. Para que usted adquiera compromiso, porque estar como candelabro aquí en el altar del Señor necesita aceite.
aunque sea un poquito, como la viuda. Solo tengo un chin de aceite, solo tengo un poquitito de aceite. Eso yo lo voy a usar. ¿Cuánto aceite tiene usted? Evalúese usted, ¿cuánto aceite tiene? Dice, pastor, pues yo tengo como una pulgada. Pues eso Dios lo va a usar. Porque la viuda lo que tenía era un poquitillo de aceite para hacerse una tortilla. Pero el profeta le dijo, hazme a mí primero. ¿Cuántos damos dedos? Dame a mí primero y yo te voy a bendecir. Y dice la Biblia que ella agarró lo que tenía, se lo dio al profeta, comió y dice que pagó todas sus deudas. Y dice que siguió comiendo por el resto de la escasez. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Un poco quiere Dios para dar gloria a tu vida. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Es que hay algo maravilloso. Hermano, Cristo fue labrado con martillo. La humanidad de Cristo fue labrada con martillo. Cuando Él va, Isaías dice que Él fue, que dice, molido por nuestras iniquidades. Él fue molido. Su naturaleza fue molida. Dice que no había parecer en Él. O sea, todos esos cuadros que nos pintan ahí, eso es de los que pintan. Da Vinci pintó la Santa Cena. Eso no es Da Vinci, eso es un invento de ellos. Cristo, dice la Biblia que según Josefo, dice que era un hombre de más o menos 1,90 de estatura, corpulento, ¿sí? Pero no hubieron fotógrafos. Si no habiendo fotógrafos, la gente todavía se hace imagen de él. ¿Sí? ¿Cuántos damos gloria a Dios? Entonces, Cristo fue llevado al Calvario y ahí lo martillaron. ¿Sí? Le martillaron su naturaleza para que cuando él saliera de la resurrección, él traía luz para iluminar a la iglesia de Cristo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Démosle un aplauso. Por eso él dijo, vosotros sois la luz del mundo. No podemos nosotros alumbrar si no tenemos aceite. Mire, dice, de igual manera la misión del creyente, que dice que es resplandecer en medio de un mundo lleno de oscuridad, de pecado y confusión. Mire lo que dice Filipenses 2:15. Filipenses 2:15. ¿Para qué necesitamos el aceite entonces? ¿Para qué necesitamos la presencia de Dios? Para que seáis, ¿qué dice? Irreprensibles. Es una persona que tiene aceite, es una persona que no se le puede reprender. Es una persona, hermano, irreprensible. Es una persona que tiene gloria, que no muy fácilmente comete errores, que no fácilmente tropieza. Una persona irreprensible es aquella persona que no se le puede encontrar cualquier situación para señalarlo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Dice que sean irreprensibles y sencillos. Una de las manifestaciones de que usted y yo tenemos el aceite de Dios, tenemos la presencia de Dios, es que somos sencillos, somos humildes. ¿Cuántos damos? Ay, démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Necesitamos la sencillez de Dios. Y en los tiempos antiguos señalábamos a las personas por su ropa. Ay, qué humilde. Y ahí no está el aceite. La ropa que Dios ve es la interna. ¿Sí? La ropa que Dios ve es, por eso dice que seamos sencillos, hijos de Dios, ¿sin qué? Sin mancha, en medio de una generación maligna. ¿Sabía que la gente tiene los ojos puestos sobre nosotros? ¿Sabe que yo ni chores me pongo para ir a comprar porque la gente me juzga? ¿Sabe que yo ni a la piscina voy a veces a comer carne nada más? ¿Sabe por qué no voy? Porque la gente me va a juzgar. Oh, el pastor anda en bermudas. Oh, y me van a comer. Entonces me abstengo de eso para que el nombre de Cristo no sea vituperado. ¿Sí? Entonces, hermano, para que la gente no vea de qué hablar. Y aunque siempre va a haber, ¿verdad? Porque nosotros los pastores nos agarran con un bate para allá y allá nos remata aquel, ¿verdad? Pero no nos interesa porque dice la Biblia que estemos sin mancha. No podemos alumbrar sin el aceite. Dame el texto, hijo, que no he terminado. Sin mancha, ¿en medio de qué? De una generación maligna y perversa. Nosotros no caminamos en medio de gente santa allá afuera.
Dijo Jesús, he aquí yo los he enviado, ¿qué dice? Como ovejas, ¿qué dice? En medio de lobos, ¿sí? Porque lo que estamos viviendo es una generación maligna. Yo he ido a restaurantes, hermano, y a veces tiro mi inglés medio suazado por ahí, porque se molesta la gente, ¿sí? Así como están las cosas, una generación que tenemos, y ustedes cuando me oyen más o menos masticar el inglés, sonríen y lo saludan, pero cuando llegas a hablar en español, te ven, le dan una mirada tremenda, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en una generación maligna y perversa, en medio de la cual dice, resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, para nosotros resplandecer como luminares en el mundo, tenemos que tener el aceite de Dios. ¿Cómo podemos tener el aceite de Dios? Para que tú des aceite, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué hacían con las olivas? Las machacaban. Y esos momentos de prueba, hermano, y esos momentos de tribulación, a nadie nos gusta. Pero ahí es donde está saliendo el aceite de cada uno de nosotros. Mire, dice, pero había, dice, una condición indispensable para que el candelabro pudiera cumplir esa función. El aceite no podía faltar. Usted puede congregarse, usted puede hacer todo dentro de la iglesia, pero no permita que el aceite se acabe, porque ahí está el conflicto de todos nosotros. Cuando dejamos de tener ese contacto con Dios, cuando dejamos de orar, ¿sí? Si nos cuesta aquí en la iglesia los días lunes, no crea, a mí me cuesta, a mí me duele la rodilla, el pelo de la cabeza. Me duele cuando vengo para la iglesia a orar. No sé por qué, el domingo vengo de una forma, el miércoles de otra, pero el día lunes, hermanos, es el día más duro. ¿Sabe por qué? Porque aquí sale el aceite mientras usted ora. Si usted no tiene un momento de comunión con Dios, no va a haber aceite. No, pero yo oro en mi casa. Gloria a Dios si usted lo hace. Gloria a Dios porque Dios sabe todo. Pero el candelabro estaba en el lugar santo. No se deje llevar por tantas predicaciones que hay en redes sociales. Que no, que Dios no hizo iglesia, que no es necesario la iglesia, que Dios está donde yo estoy. Mentira. En la casa lo que vemos es televisión, Netflix, y nos estiramos todos los programas. Y no hay un contacto con Dios, ¿sí? Porque eso es lo que se vive, ¿sí? No hay un contacto, no hay una relación con Dios. Entonces no hay aceite, no hay, hermano, luz sobre nuestras vidas. Hay algo tan glorioso, hermano, que dice que el aceite no podía faltar. Sin aceite no había fuego y sin fuego no había luz. Por eso a veces nos quedamos sorprendidos nosotros, ¿verdad? Pero ¿cómo cayó, hermano? Si venía a la iglesia, si era diácono. Yo una vez trabajé con un pastor allá en New Jersey, así, bien chiquitillo. Y él me dijo, hermano, fíjate que yo tengo un diácono que tengo ratos que no viene, me dijo. ¿Será que me acompaña? Pero como los pastores a veces somos muy astutos. ¿Sabe que allá en Nueva York las puertas tienen un ojo así? Cuando uno toca, arriman el ojo y se ve la persona. Entonces me dijo, toque usted la puerta, me dijo, y yo me voy a esconder, me dijo. Porque a mí no me abren, me dijo él, ¿verdad? Quizá que había ido a tocar. Y toqué yo la puerta y vamos al hermano Elvin, y el pastor se hizo a un lado. Cuando entramos, el diácono estaba bien borracho. Tenía los bukis a todo volumen. Y era un diácono de la iglesia. Por eso es que, hermano, los títulos no tienen ningún valor delante de Dios. Al único que le teme Dios es el Espíritu Santo. Porque él le dijo a Pedro, conozco. Sé quién es Jesús, sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Le dijo el diablo a aquellos exorcistas que quisieron echar fuera un demonio.
¿Por qué? Porque los midió, no tenían el aceite que tenía Cristo y el aceite que tenía Pablo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Entonces, decaemos cuando no hay aceite. Mire, orar tiene que ser una necesidad, como la necesidad. Mire, cuando usted entra en la dimensión de la oración, el mismo Dios le va poniendo esa necesidad en su vida. Lo va a levantar en la madrugada, cuando está en el mero sueño a las 2, 3 de la mañana, hermano. Se oye hasta ruidos. Y dice, ¿quién será? ¿Será el vecino de al lado? No, es que Dios te está hablando. Es tiempo de orar. Es tiempo de levantarte porque Dios quiere comunión. ¿Sí? Dios quiere tener intimidad con la novia. Dios quiere tener esa relación con uno. Y a veces no oímos, esa es la voz del diablo, dicen algunos. Y agarran y se arropan más y no sé qué está pasando allá afuera. Tal vez es el gato. Mire, a veces Dios quiere que tú te levantes porque Él tiene el aceite. Él sabe que tienes necesidad de orar delante de Él. Dios conoce tu vida espiritual. Dios tiene el termómetro de tu vida. Dios tiene el termómetro de mi vida. Él sabe mi nivel de espiritualidad. Él sabe mi nivel de aceite que yo tengo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Mire, dice, nuestra oración, nuestra vida devocional, nuestra dependencia del Espíritu Santo no son opcionales. Es que no es una opción. La oración no es una opción. La oración es una necesidad. Leer la Biblia no es una opción. Voy a leer la Biblia, estoy aburrido. No, la Biblia no es para estar aburrido. La Biblia es para tener fundamento. Yo espero, hermano, siempre el 10% se manifiesta en todos lados. Yo estoy tan seguro que de todos aquí el 10% leen y el 10% se alimentan, porque la Biblia dice que por el oír viene la fe. ¿Sí? Entonces hay gente que con lo que oye también come. Démosle un aplauso al Señor. Pero sería necesario, gloria a Dios, que tengamos esa hambre, esa necesidad de poder comer esa palabra. Dice, nuestra oración, nuestra vida devocional, nuestra dependencia del Espíritu Santo no son opcionales, son el combustible para una vida que resplandece. Es como su carro. Hoy 20 pesos de gasolina no es mucho. Unas 2 vueltecitas da uno y la aguja le va. Y he visto mucha gente en el freeway. Así nos pasa a veces a nosotros. Que dice, no, pues me da tiempo para llegar a la casa. Y se le terminó el combustible y ahí van con un tambo buscando la gasolinera porque se les terminó el combustible. ¿Por qué no llenó antes? ¿Por qué no dice, no, ya llevo un cuarto, voy a detenerme y voy a fulearlo? ¿Sí? Y yo veo mucha gente así que dejan que el carro se pare. ¿Sí? Y ya cuando el carro se pare, andan corriendo dónde buscar la gasolina. ¿Sí? Así no debe de ser nuestra vida espiritual. Dios conoce y te pone el sentir cuando tu combustible va bajando. Hay una agujita y hay un punto rojo que tú tienes que verlo, y esto es espiritual para nosotros. Nosotros también conocemos que hay un punto rojo. Nosotros también conocemos cuando estamos faltos de la presencia de Dios. Nosotros reconocemos cuando necesitamos el combustible de Dios para seguir avanzando para la gloria de su nombre. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Mire lo que dice 2 de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo, ¿qué dice? Que avives. Entonces el fuego se apaga. Entonces el fuego, si no lo estás soplando, te van a quedar puras cenizas. Yo espero que no hayan cenizas aquí, que todavía haya un carboncito para cuando lo sople, le pone leñita, le pone hojarasca y haga esa llama. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti. ¿Por qué? Por la imposición de mis manos. Timoteo tenía un don, ¿sí? Timoteo llegó a ser uno de los pastores de las iglesias de Pablo. ¿Sí? Entonces Dios le había dado un don a través de la imposición de manos de Pablo, pero él veía que él, por ser joven, andaba haciendo cosas que no debería de hacer. ¿Sí? La Biblia no lo narra, pero él le dice el ejercicio corporal,
en poco te ayuda. Me imagino que andaba metido ahí y no es malo hacer ejercicio. Usted puede hacer zumba, usted puede hacer lo que usted quiera para mejorar su salud, pero eso no debe de ser su prioridad. Su prioridad es avivar el fuego de Dios en su vida. Y él le dice: Timoteo, eso en poco te ayuda. El ejercicio corporal te va a ayudar, pero te va a ayudar en poco. Estás perdiendo el fuego. Avívalo para la gloria de su nombre. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Su nombre. Mire, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Cuando el fuego se apaga, se queda puro humo. El pábilo humea nada más. Y es ahí donde Dios dice: usted necesita aceite. Y saca el martillo. ¿Cuántos se han dado un martillazo en la mano, hermano? Un dedo, que hasta la uña se pudre. Bueno, las hermanas cuando están clavando, pues no usan, como que usan el tacón del zapato. Y no creo que les duela mucho, pero un martillazo en el dedo, hermano, uy, qué terrible. Y a veces vuelve a hacer uno y se vuelve a pegar en el mismo dedo. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce tu área que necesita ser martillada. Entonces te agarra y te empieza a martillar. Pum, pum, pum. Te empieza a dar forma, ¿sí? Y te deja un tiempo y dice: pues sigas haciendo lo mismo. Pues te sigo martillando. Pum. Porque el martillo es el que da forma. El martillo es la obra de arte. Y es la palabra del Señor. Porque Él dice que es como piedra, que es como martillo que quebranta toda piedra. Entonces el martillo es para derribar cosas duras. Para los corazones que están duros, no permitamos que el martillo de Dios venga. Porque el martillo de Dios puede venir por una enfermedad. Mire, el martillo de Dios puede venir por una infidelidad. El martillo de Dios puede venir por la escasez económica. El martillo de Dios puede venir por muchas razones y a veces no lo entendemos, que Dios nos está martillando, que Dios nos está forjando para la gloria de su nombre, para que tengas aceite, porque eso era lo que Dios quería. Vamos a entrar al segundo punto. Dios llama a mirar hacia adelante. Mire cuál era la posición del candelabro, hermano. Cómo Dios lo ordena, que tiene que estar. Usted es un candelabro, ¿sí? Usted es parte del candelabro, ¿sí? Dios nos llama a mirar hacia adelante. Mire lo que dice el texto bíblico, para que tengamos qué es lo que para qué Dios nos labra. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: cuando encienda las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán ¿hacia dónde? Hacia adelante del candelero. Por eso es que tu luz tiene que estar proyectada hacia adelante. La luz ilumina aquí, no aquí. Ya tu pasado quedó sepultado en lo más profundo del mar. Ya tu luz tiene que estar enfocada en lo que está por venir. Por eso dice, en estos versículos podemos ver un detalle muy importante. Las lámparas del candelabro tenían que alumbrar hacia adelante, no hacia atrás. Mire, este detalle también tiene una enseñanza importante para nosotros. Pues muchos cristianos viven enfocados en su pasado. Hay pasados que no te permiten ver hacia adelante. Ay, es que tuve una niñez muy mala. Mis papás se portó mal. Mi mamá me abandonó. Tuve una niñez de mucha pobreza. Eso es lo que yo escucho. Papá me mandaron a trabajar cuando apenas tenía 7 años. Me mandó a labrar la tierra. Que yo esto, que yo del otro. Esa persona que está enfocada en el pasado jamás va a avanzar. Porque los candelabros estaban dirigidos, que la luz estaba hacia el frente. Mire, recordando errores pasados. Ay, es que el matrimonio que yo tuve, hermano, esa mujer me marcó para toda la vida. Ese hombre me marcó para toda la vida. Yo ya ni puedo hacer mi vida, es un fracaso. ¿Sabes por qué? Porque estás en el pasado. Levántate. No estoy viviendo en ese pasado.
Es que la novia que tuve en la prepa ya ni dientes tiene, igual que yo. Y nosotros estamos recordando esas cosas. El pasado te paraliza, el pasado te detiene. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Porque la luz tiene que estar enfocada a lo que está enfrente, no al pasado, porque el pasado te va a estancar para la gloria de su nombre. Mire lo que dice, hermano. Ese detalle también tiene una enseñanza importante para nosotros, pues muchos cristianos viven enfocados en su pasado, recordando errores, fracasos del pasado, heridas pasadas. Hay gente que no ha sanado, hermano. Hay gente que trae heridas del pasado y no han sanado, y eso las paraliza. Y dice, pero no podemos cambiar lo que ya ocurrió. El pasado usted ya no lo puede cambiar. Ay, es que ya no puede cambiar a su mamá, es así, y así fue, y así tiene que aceptarla. Ay, es que mi papá, pero es su papá. Y así dice la Biblia que tiene que honrarlo, que tiene que amarlo con todos sus errores. Usted no puede cuestionar a una madre, usted no puede cuestionar a un padre. Su trabajo como hijo es honrarlo para la gloria de su nombre, sea como sea, para la gloria de Dios. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Entonces hay gente que se paraliza en el pasado. Es que yo fui la oveja negra de mi familia. Olvídese de eso. Hoy ya no está negra, está blanca. Dios la limpió, le echó lejía, ¿sí? Ahora usted es una oveja del Señor. Mire, hermanos, dice Filipenses, pero dice, pero no podemos cambiar lo que ya ocurrió. La palabra de Dios nos llama a avanzar y caminar hacia adelante. Mire lo que dice Filipenses 3:13. Filipenses 3:13. Hermano, yo mismo no pretendo, dice Pablo, haberlo ya alcanzado. Pero, aquí hay un pero una cosa hago, olvidando que dice, ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Por eso hay mucha gente que no alcanza metas, que no alcanza propósitos, porque están pensando en el pasado. Alguien que ve el futuro es alguien que ya olvidó el pasado. Si usted no olvidó el pasado, usted no puede cumplir metas en el Señor, porque el pasado lo está paralizando para la gloria de su nombre. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Entonces, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Extendiéndome, como cuando usted agarra un hule así y lo estira, eso extendiéndome. Es que como cuando agarra un arco, ¿verdad? Y le pone la flecha y no lo tensa, la flecha le va a caer en la uña. Pero si usted lo extiende el arco, su flecha va a llegar lejos, ¿sí? Eso significa extiéndase, olvídese del pasado. Aquí está mi blanco, ¿sí? Entonces voy a agarrar la flecha y la voy a lanzar para ganar mi propósito. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, paraliza el pasado. Mucha gente no avanza por eso, porque están pensando. Hay gente que fracasaron en sus matrimonios anteriores y ya no quieren casarse, porque ese pasado los ata. Yo siempre le digo a la gente, usted tiene derecho a ser feliz. Ay, pero es que mis hijos ya están grandes. No importa, la felicidad de sus hijos es aparte y la suya es aparte. Usted puede rehacer tu vida, porque la Biblia dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera, ¿sí? Hay gente en los tiempos antiguos, cuando yo me crié, que cuando llegaba una persona que era recasada, le echaban hasta basura. No la querían en el santuario. No, es que la Biblia dice, cuando Pablo dice que el hombre sea marido de una sola mujer, no se refiere al recasamiento. Se refiere a que personas que se convertían a Cristo en los tiempos de Grecia eran gente que llevaban 2 hasta 3 mujeres. Entonces Pablo les decía que por favor que fueran marido de una sola mujer. Porque se convertían, pero como la iglesia estaba naciente, no conocían, ellos querían servir a Dios con la esposa, con la sucursal y con la tercera tienda, ¿va? Y querían llevar. Entonces Pablo les paró el carro y les dijo, no se refiere al casamiento.
Entonces Dios estaría contradiciendo su palabra cuando dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si estamos en Cristo, es para arreglar nuestra vida. Si estamos en el Señor, es para arreglar nuestra familia. Si estamos en el Señor, es porque Dios quiere llevarnos a otro nivel de vida. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermano? Démosle un aplauso al Señor en esta mañana, a su nombre. Entonces, dice: como hijos de Dios, somos llamados a vivir con esperanza y avanzar con fe, a dejar atrás aquello que el enemigo utiliza para detener nuestro crecimiento espiritual. ¿Sabes que el único que utiliza tu pasado es Satanás? Escarba. Si ya el Señor sepultó el pecado, Satanás quiere escarbarlo. Esa hermanita era tremenda. 3 le conocí yo, dice. Ese hermano, no, ese tuvo como 6. Tiene como 30 hijos regados en todo. Pero eso ya pasó. Satanás va a querer utilizar tu pasado. ¿Sabe para qué? Para que no avances. Yo he venido a decirte en esta mañana que tu pecado ha sido sepultado en lo más profundo del mar y no hay memoria de él. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Dice: no gastemos nuestra vida en lo que quedó atrás. Enfoquémonos en lo nuevo que Dios hoy quiere hacer en nosotros. Mire lo que dice 2 Corintios 15:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué dice? Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas. Entonces, ¿para qué nos vamos a martirizar con el pasado, hermano? Si llega alguien y le dice: tú eras un sicario. Sí, pero ya no, ya soy nuevo. Pero tú violaste, sí, pero ya no, Cristo me cambió. Porque hay gente que te va a querer señalar tus errores del pasado. Mira, ahorita estaba leyendo una noticia que al presidente Bukele le quieren sacar un error que cometió en su pasado. Que parece que hizo una transacción ahí con los narcos, que recibió dinero de ellos. Y hay evidencia. Pero la gente lo apoya. Porque él sabe que la nación ha dado un giro completo. La gente lo va a señalar porque él tiene adversarios. Lo van a señalar por ese error. Pero la gente entiende que él ha hecho algo bueno por el país. No le va a importar el error de él. Eso es lo que yo visualizo. Lo van a querer agarrar por eso. Mire, por esas cosas. Para poderlo sacar del poder. Pero el pasado va atrás. Y la gente tenemos que entender eso. En la política, hermanos, cuando alguien llega, mire, le estudian todo. Usted sabe lo que está sucediendo en este país. Con los archivos de Epstein. Da hasta pena hablar de eso. No me interesa eso, pero eso está afectando a esta nación. Porque tenemos a alguien que quiere llevar a la nación a un nivel, pero él anda mal. Es que no puedo yo llevar a un nivel a la iglesia si mi casa anda mal. Y eso es lo que él quiere hacer. Yo voy a llevar y lo que está haciendo es destruyendo más la nación. ¿Sabe por qué? Porque tiene un pasado oscuro. Y eso le va a traer consecuencias a él. Al final de los tiempos, usted se acordará de lo que va a pasar en este país. ¿Por qué? Porque se dejó introducir el pecado a través, me recuerdo del presidente Bill Clinton, porque para mí fue una trampa la que le pusieron al hombre, porque el hombre es un hombre honesto, pero le mandaron una mujer ahí. Y llegó con la intención de agarrar evidencia y decirle al juez: sí, él se acostó conmigo y aquí está el vestido con el cual yo me acosté con él. El hombre tuvo que pedirle perdón a la nación. Y me gustó la actitud de la mujer, porque la mujer, en vez de pegarle una patada, lo defendió. Y por eso él está ahí. Si la esposa lo señala igual que toda la nación, lo hubieran sacudido. ¿Sabe por qué? Porque cometió un error.
porque era el líder mundial de una nación poderosa. Por eso es que nosotros, como ministros, como líderes, tenemos que cuidarnos, aún en la forma como abrazamos a alguien, porque te pueden malinterpretar que tú tocaste, que tú manoseaste. Como estamos el tiempo de hoy, está muy difícil. Entonces tenemos que cuidarnos como ministros, como líderes, como hermanos de la iglesia. Tenemos que cuidarnos para que no podamos caer en ese lazo que Satanás quiere tender a cada uno de nosotros. Pero yo soy fuerte. Yo he visto líderes derribarse de las alturas por un error, por un ray que le dieron a la persona no indicada. Tenga cuidado. Tenga cuidado con quien sube a su carro. Tiene que tener mucho cuidado. Yo conocí a un amigo que le dio ray a alguien y llevaba una pistola que él se había robado, y con esa pistola habían matado a alguien. Cuando la policía los paró y registraron la pistola, no solo se lo llevaron a él, se lo llevaron a mi amigo que le había dado el ray. Y hasta el día de hoy está preso como cómplice. Eso no puede subir a cualquiera. A mí me da lástima ver gente tirada en el freeway, me da lástima ver gente en la gasolinera, pero hermano, no sé yo quiénes son. No sé qué pretenden. Hay gente que te dice, venden un celular, y salen las noticias y la gente sigue cayendo. Sí, bueno, pues te espero en tal calle. Y lo que hacen es que te caen 2 y 3, te roban y hasta te matan para robarte un celular. Tenemos que estar conscientes de lo que estamos viviendo. Vivimos en una generación perversa. Vivimos en una generación sin sentido, hermano. Pero honramos el nombre de Dios, no por la inteligencia, sino por la sabiduría que Dios nos ha dado para la gloria de su nombre. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Hay algo, hermano, maravilloso. Hay una frase que dice: el pasado puede enseñarnos lecciones, pero nunca convertirse en el lugar donde decidimos quedarnos a vivir. Tu pasado no es el lugar para que te quedes a vivir. Es una lección, porque los problemas nos dan lecciones. Vamos a entrar al último punto. Dios labra nuestra vida para reflejar su gloria. Números 8:4. Y esta era la hechura del candelero de oro. El candelero era de oro. Eran lingotes de oro que eran labrados, acá dice, a martillo. Desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo. Tenía sus adornitos de flores. Todo era labrado conforme, que dice, al modelo que Jehová mostró a Moisés. Así hizo el candelero. Entonces Dios nos moldea con martillo, con el diseño de Él. Por eso les decía a un principio, todos somos diferentes. Tenemos, por ejemplo, a Darian y Dariana, son gemelas. Pero si yo les hago una prueba de ADN, no. Tu ADN es diferente, hija, se parecen mucho, se aman mucho, andan juntas. Pero tu ADN y el de ella son diferentes. Porque somos un diseño de Dios. Por eso Dios nos diseña para diferentes áreas, para diferentes trabajos en el Señor. Por eso yo quisiera tener una iglesia como la de Dante Gebel, pero es el diseño que Dios le dio a él. Y él tiene su forma de predicar, aunque muchos no lo aceptan. ¿Verdad? Pero a mí no me interesa. Lo que yo sé es que tiene una iglesia de millones, casi de 20,000 miembros, ¿verdad? Pero es el diseño que Dios le dio a él. Es el diseño que le dio a Cash Luna. Es el diseño que le dio a otro y a otro. El diseño que Dios le da a diferentes. Por eso hay actitudes de pastor que son diferentes. Yo no puedo agarrar un libro de Dante Gebel y decir voy a prepararme aquí, o voy a entrar a la inteligencia artificial y voy a sacar el tema, ¿sí? Cuando yo sé que el aceite viene del cielo. Y ese ha sido el eterno problema hoy en día,
que hemos dejado a Dios, hemos dejado la consulta con Dios para decirle, Señor, ¿cuál es el mensaje que la iglesia quiere? ¿Qué es lo que la iglesia necesita? Porque entrarme a las redes sociales, a mí me puede tirar un bonito bosquejo, pero ¿quién me lo dio? La inteligencia artificial no puede suplir a Dios. Por eso él dijo, y el Espíritu Santo cuando venga, que dijo, les enseñará todas las cosas. Por eso los pastores de antes oraban horas y horas para recibir un mensaje. Y eso se ha perdido. Conozco iglesias donde los miembros lo ven por monitores desde su casa. Entró la pandemia y oye el mensaje, el pastor está aquí, no hay miembros, todos están en su casa y los están oyendo por monitores. Pero les dicen, manden la ofrenda, manden el diezmo, porque este templo no se mantiene solo. Pero el mensaje está llegando a través de los medios. No que sean malos, a veces son mal utilizados, pero los medios, Daniel dijo que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría. A través de la ciencia, hoy a usted le pueden detectar un cáncer, le pueden detectar una enfermedad oculta, ¿sí? Porque la ciencia ha aumentado. Yo sé que Dios la proveyó. El problema es el mal usar lo que Dios nos ha dejado. Mire, con esto termino. Y dice, podemos ver que el candelabro fue hecho de oro puro, labrado a martillo, es decir, no fue una pieza improvisada, fue trabajada, moldeada y formada cuidadosamente. Así también obra Dios con nosotros. Muchas veces no entendemos los procesos, las pruebas o las circunstancias difíciles que vivimos, pero el Señor continúa labrando nuestra tierra, nuestra vida. Pero tenemos que comprender algo muy importante: el martillo de Dios no destruye, el martillo de Dios te forma. Y eso es lo maravilloso cuando estemos siendo formados por el artífice de cada uno de nosotros, que es nuestro Dios. Dice, esto significa que somos preciosos para Dios, pero todavía estamos siendo labrados por sus manos. Y aunque muchas veces el proceso puede doler, el propósito siempre será para producir una vida que glorifique su nombre. Dame el cuarto, hijo, allá en la carrera. Para resplandecer nuestra vida, debe seguir el modelo de Cristo. Mira el texto, dice, y esta era la hechura del candelero de oro, labrado a martillo desde su pie hasta las flores. Era labrado a martillo conforme, que dice, al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. Moisés no podía fabricar el candelero según su gusto, sus ideas o su creatividad. Tenía que hacerlo conforme al modelo que Dios le había mostrado. Este principio sigue estando vigente para nosotros. Hoy el mundo ofrece muchos modelos de vida. Por ejemplo, tener éxito sin santidad, placer sin compromiso, apariencia sin transformación. Pero el creyente no está llamado a seguir el molde del mundo. Mire lo que dice Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, ¿por qué dice? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Ya cuando somos renovados en nuestro entendimiento, entonces empezamos a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conformemos a este mundo, hermano. No metamos, y tal vez esto va a sonar un poco radical, ¿verdad? Porque hay iglesias que se han dejado llevar por las corrientes de este mundo. Yo he visto iglesias donde las jovencitas están danzando con licra y los pastores. He visto unas cosas dentro del altar de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el mundo nos ha arrastrado. ¿Sabe por qué? Porque no hay aceite. Oh, pero ahí afuera se ve bonito. Sí, pero no queremos vernos bonitos. Queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida.
Mire, hace 40 años yo conocí a Cristo. Había radicalismo, sí había radicalismo. Pero hoy la iglesia se ha ido a los extremos. No hay pudor. No hay nada dentro de las congregaciones. Por eso, a veces el martillo es necesario para forjarnos. Yo le digo, Señor, si no estoy haciendo las cosas bien, pégame un par de martillazos y dime dónde te estoy fallando. Pero trato de darte la palabra tal y como tú me la pones en la palabra del Señor. Amén. Y a veces eso duele. A veces ese martillazo en el dedo duele, pero es necesario para que nosotros nos forjemos para la gloria de su nombre. Que la gente pueda ver en usted que hay aceite, que hay luz. Usted no necesita hacer alarde. Usted no necesita decir tanta cosa. Mire, teníamos una confusión en los tiempos antiguos cuando vino el pentecostalismo. La gente nos hizo creer que el pentecostalismo era brincar. Y yo anduve por ahí, subirme sobre las bancas y tirarme y hacer tantas cosas. No, el pentecostalismo no consistía en eso. El pentecostalismo, o sea, el avivamiento de Dios, consiste en que la vida de la persona se arrepienta. No, pues hacían un montón de escándalos, hermano. Y me di cuenta que el pentecostalismo es cuando la gente se arrepiente y cambia para la gloria de su nombre. Queremos una iglesia de cambio. No queremos una iglesia de religión que esté señalando. Aunque nos quedemos 3 o 4 pelones, pero de esos Dios va a levantarnos para la gloria de su nombre. Démosle un aplauso al Señor. ¿Para qué queremos una iglesia mundana? ¿Para qué queremos una iglesia, hermano, que cuando Cristo venga nos aparte para allá? Este va para la tribulación, este va para el rapto. Hermano, si tenemos un compromiso, somos ministros, somos los canteros, somos los que moldeamos con la enseñanza, somos los que moldeamos con la palabra, somos los que tenemos el martillo para moldear. Por eso cuando un ministro, cuando una palabra lo corrija, dígale gracias, Señor, porque tú hablaste a mi vida. En vez de señalar y de decir ya estoy aburrido, ya el pastor todos los domingos nos está dando leño. No, es que la palabra es como martillo que quebranta toda piedra. Solo el martillo. Mire, la palabra es la única. Yo no puedo hacer nada por usted. Mi trabajo es ponerle el plato de comida. A veces le pongo chuleta, a veces frijoles. A veces solo le traigo un yogur para que se calme, ¿verdad? Porque la palabra tiene muchas definiciones. Pero es lo que Dios da. No es para jactarme, pero toda la semana yo paso preparando, leyendo, y ya cuando llega el día viernes o el día sábado, yo le escribo a Angelito, este es el mensaje. ¿Sabe por qué? Porque no queremos comer cualquier comida. Se puede pasar por McDonald's ahorita si quiere. Y se compra una hamburguesa y un montón de papas. Pero eso no lo va a nutrir. Entonces, un lugar donde le van a poner su lechuguita y todas esas cositas que no nos gustan, ¿verdad? Pero hay alimento. Yo quiero que usted se nutra en esta mañana. No quiero traerle un mensaje reciclado. Espero no darle la misma comida todos los domingos. No quiero traerle algo reciclado. No quiero traerle a alguien que predicó ahí, alguien que oí aquí. No, aunque la Biblia dice que demos por gracia lo que recibimos, pero yo trato de darle al pueblo lo que Dios quiere darle al pueblo. Póngase de pie en esta mañana. Vamos a darle honra y gloria al Señor. Te adoramos.